que yo fui con ¿Qué te una pasó? persona que me asesoró patrimonialmente y me dijo, es una asesoría en específico, ¿eh? No es la asesoría Coach que de sea. vida. Un coach patrimonial, Ok. más bien. Y me dice, no, mira, yo puedo hacerte una estrategia, hay ciertos recursos a los que puedes acceder. Ya me puedo hablar de seguros de vida, planes para el retiro y otras cuestiones. Pero él me dice, pero tú me tienes que dar el dinero a mí y yo se lo reporto a la empresa. Voy a dar un dato jurídico que ahorita me hizo recordar el señor Oscar y que vale la pena que todos lo tengamos en cuenta, porque luego siento que es lo que provoca que la aseguradora se muestre renuente al pago de algún seguro, ¿no? Y son estas declaraciones que se manifiestan justo en las solicitudes que se hacen para la contratación de los seguros, de las cuales habla la ley de seguros y fianzas, estableciendo que pues evidentemente las declaraciones Tienen que que hay, ser veraces. exactamente, sí, entonces evidentemente quien contrata un seguro, señor Oscar, tiene que ser consciente que si miente respecto de las declaraciones, el día de mañana pues evidentemente se va a enfrentar a una problemática de índole jurídica, ¿no? Y, pues, obviamente pues, quieres que te paguen, pero declaraste falsamente al momento de llenar los formularios, de llenar los contratos, pues vas a tener un problema jurídico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciado Javier. Bueno, pues hoy se están turnando, ¿de qué trata Me esto? levantaron la suspensión. Sí. Muy Tarjeta bien, roja, muy bien. un partido nada Hay más. que señalar Un partido primer nada episodio de la, ¿qué? 57ª temporada, ¿en cuál vamos? ¿Qué? ¿Cuántos dedos tiene ahí? 9. 9. Es que me hizo así, güey, no es justo, me hace así. ¿Cómo tengo que contar esos dedos? Exacto. 9ª temporada, ya tenemos un ratito en esto. Y Se nos empezamos, está- ¿qué vamos a hacer hoy, güey? Pues mira, vamos a hablar como siempre, amigo. Ajá. Vamos a hablar de temas jurídicos. Ajá. Bajados a la vida diaria. Bajados a la O la vida diaria, bajados al tema jurídico. Sí, sí, y hoy sí. tenemos una invitada. Empezamos otra vez. Me para no costó perder. un chorro Yo soy testigo de ello. localizarlo, Soy alcanzar su testigo. presupuesto, traerlo. El tiempo, sí, sí, ¿no? sí. Incluso ya ahorita me dijo ya vas tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, empezamos. Sin más preámbulos. Sin más preámbulo, tenemos como invitado al señorón ingeniero, Oscar Trejo. ¿Cómo está, señor Trejo? Buenas tardes, buenas ¿Qué anda tardes. haciendo por acá? Aquí venimos un poquito. ¿Quién lo invitó? No, gracias por la invitación. Gracias por recibirme. Dar a conocer Hace un 2 poquito. años, pero... Sí, sí, sí. Dar a conocer un poquito la buena labor de un asesor patrimonial y empresarial y los alcances que esto lleva al que en la propia familia o en la empresa tengamos un consejero de confianza. Ahí está. Okay, entonces, está hoy les traje, el spoiler, ahí está. nada más y nada menos, a un asesor patrimonial Exactamente. para hablar de cosillas básicas, legales de la vida diaria. Y tenemos aquí un experto en enseñarte a cómo no pagar impuestos, es lo que no quiere decir. Excelente. No se queda. Me interesa de lo que va a decir. No, si interesa ahorita se sube toda la audiencia, ¿no? No, la charla no es para eso. Me interesa. No es para eso. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué anda haciendo? Asesor patrimonial, empresarial y me imagino de personas también. En lo familiar, En lo familiar. Lleva lo personal. Llevamos una carrera ya de más de 20 años en este rubro. Donde Pero nacía, güey. Sí, yo también. Ya dije mi edad. Sí. Donde nos dedicamos principalmente a mitigar esos impactos de vida ante la falta del principal motor económico, ya sea en la empresa, en la familia, en mitigar esos impactos legales, en algunos casos inclusive fiscales, Okay. si se puede decir. Entonces sí vamos a hablar de cómo evadir impuestos. No, para nada. No, existen ciertos artículos que establece la ley a los cuales hay que aprovechar y utilizarlos de buena manera. Sí. No como tú, que no digas, por favor. Si buscas su constancia de situación fiscal, dice que es mi ganadero, opinión de cumplimiento. Mi opinión de cumplimiento. Pero no va por ahí. No va por ahí. Pues mire, la dinámica aquí es que empezamos a hacer preguntitas detonadoras, le llaman, para de ahí arrancarnos y aguas con esos No, a ver, con esos no es calificativos, adjetivos, yo no voy a aclarar ya eso, palabras. sí, no, ya. Detonadoras tiene que ver con otra cosa, y para empezar ahí la charla. Y yo empezaré con la primera pregunta. Adelante. Sí. Está bien, porque me acaba de pasar ayer,
que yo fui con ¿Qué te una pasó? persona que me asesoró patrimonialmente y me dijo, es una asesoría en específico, ¿eh? No es la asesoría Coach que sea. de vida. Un coach patrimonial, Ok. más bien. Y me dice, no, mira, yo puedo hacerte una estrategia, hay ciertos recursos a los que puedes acceder. Ya me puedo hablar de seguros de vida, planes para el retiro y otras cuestiones. Pero él me dice, pero tú me tienes que dar el dinero a mí y yo se lo reporto a la empresa. ¿Eso es un uso correcto o ya me vieron la cara? Bandera roja. Sí, bandera roja, ¿no? No, afortunadamente existen ya medios con la tecnología para hacer tus abonos. O sea, si tú no pudieras hacer esto, ya tienes un plan, ya hablaste, ya estás convencido. Existen desde una transferencia, desde una línea de pago, y estas son las malas prácticas que se han ido eliminando poco a poco, ¿sí? O sea, de antemano ahí no hay por qué un asesor tenga que Entregarle a recibir, ellos el recurso. no, por eso esas tantas Ahorita vengo. historias macabras que Ahorita existen, ¿no? Sí, ni De que efectivo, luego ya pero- llega a haber un siniestro y pues no se paga, ¿por qué? Porque nunca estuvo pagada la póliza. Por ejemplo, Pero yo esta- le daba a este güey el dinero. ¿Y cómo lo Exactamente. compruebas? No, me daba un recibo, pero ese recibo ni siquiera es Sí, oficial, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué dirías tú? ¿Qué preguntarías? ¿Me dio el recibo y tú qué hubieras preguntado? No, nada. No nada, hubieras preguntado nada. no. Pregunta, mi Javi, Sí, de toda la sí. tribuna. Mira, yo quiero preguntarle al señor Oscar, porque a nosotros la generación que nacimos del 2000 para acá, nos han hecho mucho énfasis en que Exacto. nos preocupemos ¿Del por... 2000 cuándo? Del 2000 a fíjate, seca. nunca, ¿te fijas? Nunca Ahora sí habla. hasta se movió del lugar, güey. Nunca habla. Un día hay que poner una cámara acá atrás, para que te estén viendo a ti. Sí, reitero, antes Del de que 2000 para del acá, 2000 sí. para acá nos han hecho mucho hincapié, señor Oscar, en la necesidad, más allá de lo jurídico, de estarnos preocupando por planes del retiro, ¿no? Correcto. ¿Qué tan cierta es esta situación? Digo, para empezar a hablar, mis dudas van por ahí. Sí, Mis dudas van sí, por ahí. buena pregunta. Sí, Buena pregunta. Muy cierta. Te comento muy rápido. Todo esto tuvo auge en el 97, cuando cambian las administraciones de pensiones, ¿sí? ujú, Estas empiezan a administrarse en el 97 por parte de las Afores. En el 2002, en diciembre de 2002, empieza una reforma para promover el ahorro para el retiro. Esta se aplica en enero de 2003 y viene con ciertos beneficios, ¿sí? Esos beneficios son la deducibilidad. Entonces yo te invito a que ahorres, pero yo gobierno te doy un beneficio al ahorrar. ok. En el 2004 finalmente queda establecido todo y bueno, no vamos a ser muy técnicos, pero existen dos artículos, que es el 185 y el 151, que es el más común en el artículo, perdón, en la sección 5, que establece ciertos límites para deducibilidad. ¿Y por qué? Porque cada vez somos más, hay menos dinero para Ok. poder compensar al adulto. ¿Sí? Claro. Vamos a ser más adultos mayores, Sí, y menos la juventud productiva, y entonces Sí, viene una sí, carga ahorita... compleja. y existe una preocupación porque luego, ustedes podrían ser mis hijos. No, no es cierto, Sí, no tanto, sí, no la verdad, tanto, sí. no En tanto. efecto, sí. Yo nací en el 2000 y algo, entonces... Yo un poquito antes que tú. Luego la gente me toca mucho que empieza a preocuparse a sus 40, casi llegando a los 50. Dice, Ahora, espérame, De Alejandro sí. no va a estar Ahora, hablando. a ver, espérense. Alejandro no va a estar hablando. Córtale, bicho. Ah, sí. Nunca es tarde, tiene sus beneficios, pero mientras más joven y dentro de tu edad productiva lo hagas, llevas muchos beneficios. Una es, se han ido modificando estos planes. Antes era de la edad que tenía y hasta cumplir los 64, 65 años, porque la ley establece que para hacer un plan de retiro tiene que ser hasta los 65 años el ahorro, ¿sí? Ok. Pero se fueron mutando. En 2024 salió nuevas condiciones donde haya planes de ahorrar 10 años, 15 años, dejarlo dormido y ver, y es donde entra uno como asesor a explicarle la parte del interés ¿Compuesto? exactamente, ¿sí? Digo, no se trata, bueno, en este caso de los planes de retiro se trata de ver con cuánto voy a estar al final, ¿no? Es muy fácil decir, ahorita tengo todo, tengo salud, gano tanto, pero precisamente lo que les decía, hay que estar preparados ante estas inminentes Sí, causas que pueden pasar, eventualidades, ¿no? ¿no? Principalmente una invalidez, ¿no? ¿Cómo Ujú. te afecta? ¿Cómo afecta a tu familia? Si tienes una Afore, porque hay muchas veces que me preguntan, oye, ¿y al Afore o un plan de retiro? A ver, son dos cosas
Distintas. Pareciera que son distintas, pero son complementos. Okay. Son complementos. Es parte de la asesoría. ¿Por qué? Porque tienes que ver en este momento con cuánto tú vives, ¿no? Pues con 10 pesos. Pues déjame te digo que esos 10 pesos los vas a necesitar a una cierta edad. ¿Cuánto tienes? Si empezamos a hacer un análisis, ¿no? Realmente, ¿cuánto tiene tu Afore? Y si tienes Afore, o si a los 65 años vas a tener, por ejemplo, probablemente tú proyectes tener una empresa y vas a vivir de parte de las utilidades, o tengas a lo mejor bienes que vas a rentar, o tengas tu Afore, entonces vamos sumándole, ¿cuánto te da esto, cuánto te da esto, cuánto te da esto? ¿Te alcanza para los 10 que vas a necesitar? No, ¿te parece que hagamos un complemento? Y empezamos, ¿no? Haciendo las estrategias. Empezamos con las estrategias. Yo antes de seguir con los ejemplos de las estrategias, venía a mi mente ahorita, Javier, Oscar, que la necesidad de este tipo de recursos con los planes para el retiro y todo, porque hay que hablar de la actualidad, Javier. Está habiendo muchas modificaciones. Yo me acuerdo que antes la gente trabajaba y aportaba porque sabían que en el futuro iban a vivir de este retiro que se ganaban por las aportaciones, y que hoy en día, hay que decirlo con las letras, ya se está revisando incluso topar, aunque tú hayas pagado en algunos casos tus aportaciones, se ha intentado topar lo que tú puedes recibir como pensión jubilatoria, a un tope de no puedes recibir más de tanto. Oye, pero si durante toda mi vida yo pagaba estas aportaciones para obtener una pensión más alta, ya están saliendo reformas donde dicen, pues no, porque es injusto, y entonces todos tenemos que retirarnos hasta un tope. Y entonces, en la justa medianía. En la justa, no sé si es medianía o no, pero ya hoy en día lo que quiero es que ya se está topando y regulando hasta mi retiro, güey. Sí, la ventaja, Alejandro, es que, digo, salvo lo que opinen, pero bueno, esta reforma impacta en las pensiones del sector público. Público. Digamos que ahorita estos planes de retiro de los que nos habla el señor Oscar no están todavía. Esperemos que no venga por ahí una reforma. Sería totalmente invasiva. Si ya de por sí lo es la que invade el sector público. Porque aquellas personas ya habían aportado, ya habían cotizado, y se les dice, y es la reforma, pues hay que explicarlo. Es la reforma que sucedió hace un par de meses, en las que las pensiones tendrán un tope, y el tope es con base en el salario que actualmente gana el titular del Ejecutivo, es decir, la presidenta de la República. Si tu pensión iba por encima por mucho que hubieses pagado para ese retiro, lo cierto es que se te va... ¿Y qué pasó ya con esa retención o ese pago que hiciste de las aportaciones? Pues ya, pues adiós, porque está topado, ¿no? Pero este es el ejercicio, y es donde yo quería señalar la importancia de un asesor patrimonial, como lo es el señor Oscar Trejo, porque nosotros, al menos lo digo por mí, que yo no estoy inmerso en una sección de jubilarme por alguna de esas herramientas, pues puedes tú construir tu propio seguro. Es que de eso se trata, ¿no? Creo que de eso se trata, de todos aquellos que no están, o inclusive aquellos que también lo están dentro del sector público, ¿no? encuentren en los planes una solución, como dice el señor Oscar. Les comentaba que es un complemento. Claro. De hecho, el hecho de tener un plan de retiro, a diferencia de una Afore, acá hay el artículo 151 nos marca que también hay un tope en cuestión de deducibilidad. Eso por default ya te está dando hasta dónde te van a respetar el ahorro y lo que vas a recibir al final. ¿Puede haber aportaciones extras todavía? Sí, y eso ya lo vemos en su momento. ¿Cómo este excedente me va a impactar? Si en impuestos o de alguna otra forma. Pero esto es parte de platicarlo. Yo les digo mucho a mis clientes, es que yo me vuelvo parte de tu círculo de asesores. Del sacerdote o de la religión que tengas al que vas, del espiritual, la parte psicológica siempre es buenísima, ¿sí? La parte del deporte con tu coach, de cómo tienes que hacer las cosas, de tu abogado de cabecera. Claro, aquí lo tenemos. Partes, ¿sí? Y de cabecera. De tu contador o fiscalista que te lleva tus estrategias, y de un asesor patrimonial que muchas veces ponemos el instrumento, el mecanismo para llevar a cabo toda esa parte. Como les dije, se mitigan todos esos rubros. Claro. Esto esta asesoría les digo yo, es un metaverso. Aquí mucho es, quieres tener un buen asesor, un buen consejero, te tiene que escuchar. Tiene que tratar de entenderte para llevar a un resultado. Claro. ¿Sí? Aquí
dicen muchas veces, primero está la misión que la comisión, ¿verdad? Entonces, Sí. parte Pero desde lo dicen, güey. hay que llevarlo a práctica, sí, hay que llevarlo a práctica, pero yo creo que todo se ve y claro. se demuestra, ¿no? Principalmente. Entonces, sí es un complemento el plan personal de retiro. Yo los invito a que, bueno, si al rato puedo dar mi contacto, podamos tener, ¿por qué? Porque cada caso es especial. Así como un caso jurídico, aunque se base en una ley, cada caso es en específico. Que ahí es Entonces, donde entraríamos, señor Oscar, a las red flags de los asesores patrimoniales, ¿no? Acaba de dar Totalmente de una, acuerdo. el asesor que a todo el mundo le ofrece el mismo producto. El mismo producto, ¿no? exacto. Cuando, pues, no son Es las un mismas traje a la necesidades. medida. Es un traje a la medida. Es un traje a la ¿no? medida. Esa es otra red flag que usted pueda comentarnos desde lo que ve en esa experiencia que ha tenido de los asesores. Hay todavía una labor muy grande por parte de asesores patrimoniales y empresariales de sensibilizar lo que realmente es, ¿sí? Muchas veces hay la historia macabra de los seguros no pagan. ¿Y sí? Cada que me dicen... ¿Y sí pagan? Sí, sí pagan, sí pagan. Hay que Siempre es picarle, importante que todo el mundo sepa que a los asesores patrimoniales tenemos que estar pues con cédula, principalmente. Tenemos que estar bajo ciertos lineamientos a través de Conducef, a través de incluso Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y algunas veces de Comisión Nacional Bancaria. Sí. Tenemos que tener un respaldo, tenemos que estar bien preparados y muchas de estas veces son cuando adquieren ciertos productos, no es que no sean comerciales los demás, sino populares, por así darles un nombre, donde no haya esa entrevista de por qué vas a contratar ese producto. Muchas veces es por una cuestión de metas que le ponen a esa persona, porque a veces no es ni asesor, es una persona que tiene metas, son seguros que parecían que son muy básicos, el clásico abonos pequeños, ¿no? Claro. Pero déjenme les digo que hablando, por ejemplo, del tema de seguros, pues siempre hay un cuestionario. Hay un cuestionario que hay que contestar. Y dependiendo de las condiciones de esa persona que quiera asegurarse, el hecho de que tú firmes una solicitud de seguro no quiere decir que te lo van a dar. Claro. Pero hay seguros o hay personas pues que llenan la solicitud para que pase, pero va implícito muchas cosas, como puede ser una enfermedad preexistente, claro, como puede ser un padecimiento preexistente, y que hay cláusulas en todos los contratos, y que esas cláusulas es importante que el asesor cuando hace un seguro las lea nuevamente con el asegurado para que sepa cómo aplica, cuándo no aplica, porque también hay que decir que hay veces que no aplica. Entonces muchas veces les pregunto, ¿y por qué no se pagó? No, es que me dijeron. Muchas veces viene de radio pasillo más de que lo hayan vivido. No digo que no haya situaciones que no hayan pasado, pero sí ha habido ocasiones que me he enfrentado, pues no se pagó por esto. Pues fue por esta condición. No, claro. ¿Cuál es? Que acaba de dar el señor Oscar voy a dar un dato jurídico. Viene. Sí. Voy a dar un dato jurídico que ahorita me hizo recordar el señor Oscar y que vale la pena que todos lo tengamos en cuenta. Porque luego siento que es lo que provoca que la aseguradora se muestre renuente al pago de algún seguro, ¿no? Y son estas declaraciones que se manifiestan justo en las solicitudes que se hacen para la contratación de los seguros, de las cuales habla la Ley de Seguros y Fianzas, estableciendo que, pues, evidentemente las declaraciones tienen que hay... ser veraces. Exactamente. Sí, entonces, evidentemente quien contrata un seguro, señor Oscar, tiene que ser consciente que si miente respecto de las declaraciones, el día de mañana pues evidentemente se va a enfrentar a una problemática de índole jurídica, ¿no? Y pues obviamente pues, quieres que te paguen, pero declaraste falsamente al momento de llenar los formularios, de llenar los contratos, pues vas a tener un problema jurídico. Así es. Como también hay una cuestión también por parte de las aseguradoras. Hay ciertas cláusulas irrevocables, pero eso la vemos de acuerdo a qué plan y cómo están las condiciones. Entonces, claro. Esto no es que sea un ganar-ganar, es que hay que entender también la parte de las aseguradoras, ¿no? Mitigan un riesgo, ¿sí? Hay veces casos fortuitos donde tal vez una persona empezó un año ahorrando un peso y tiene un plan de ahorro y retiro, porque hay que entender que hay seguros que nada más dan protección, sí, y hay seguros que dan protección más ahorro, que esos son buenísimos y entran dentro de una planeación también, y bueno, son los que más se firman. En ese sentido, se me fue el avión. Hay una edad. Hay una edad en el que no te platiqué nada de mi invitado, madre. Pero te voy a decir algo. Hay una edad donde ya las cosas no funcionan. No, pues mientras, pues
yo te voy a ¿Qué decir algo. platicamos? Platiquemos Ustedes ¿En lo que? de la final del mundial. No, bueno, mira, aprovecho No te para creas, no decir te un creas. segundo comentario jurídico que también ahorita el señor Oscar me hizo recordar y tiene que ver con los agentes de seguros. Los menciona obviamente la ley de seguros y fianzas y se vuelven una extensión de la aseguradora. Entonces sí. también que sea, como lo comentas, una persona especialista, no es cualquier coach de vida que te va a dar. Yo te voy a decir algo ahí que he visto malos usos y los voy a decir porque Adelante, no tengo por qué ¿cuáles? no decirlos. Hay algunas, ¿cómo te diré? Casas de asesoría patrimonial Ujú. que tienen al agente certificado, pero tienen a 20,000 personas, güey, ofreciendo el servicio. Y entonces, Claro. ¿qué hacen? Llegan las 20,000, Ah, ya te ofrecen entendí. y todo lo pasan por la Filtran persona por una certificada. sola persona. Exactamente, ahí hay que tener mucho cuidado porque es cuando tú te das cuenta que, pues a mí me asesoró Noemí. Sí, claro, Si es que pero Noemí- mi agente en la y me póliza es asesora Alejandro. Alejandro. Exactamente. Pero resulta que mi agente en la póliza es otra persona. Oye, Noemí, ¿quién es este Alejandro? No, mira, no te preocupes, tú está bien. Hay que tener cuidado porque hace rato lo decía el señor Oscar entre líneas. El asesor no te vende el producto o no te hace como la estrategia y te deja tirado. El asesor continúa con posterioridad Claro. asesorándote, oye, pues pitch seguro, la queja, ven, quéjate, yo te ayudo, yo reclamo, y entonces ahí es donde estas personas que solamente están a la comisión, pues venden el producto y después se olvidan de la situación y tú ni siquiera conociste a la gente que Una aparece persona. como Estoy de asesor, acuerdo. ¿no? De Sí. hecho, estos son relaciones de muy largo plazo. Inclusive, haciendo un ejercicio con un cliente muy joven, él toma un proyecto a 10 años, pero finalmente él lo va a retirar, un plan de retiro de 65 años. Le digo, nada más que sabes qué, tus 65 años yo voy a tener como 90. Tal vez yo no sea el que te lo entregue. Hay que cobrar antes. Entonces, Pues hay que cobrar antes. a lo que maldita voy, sea. esta es una relación Sí, claro. tan seria que es de tiempo, no estás depositando, por eso si hay que ser consejero, no estás depositando tu confianza nada más. De por medio hay temores, Claro. y esos me los confiaste. Yo te estoy dando una respuesta. Y es un seguimiento. En las ventas les dirán son postventa, pues aquí no es postventa, aquí es un seguimiento de vida. Porque las circunstancias y las necesidades van cambiando. Claro. Una persona puede estar ocupada ahorita en un plan de retiro, al día de mañana va a estar preocupada por una educación de su hijo, hay planes para eso. Al rato forma una empresa, hay temas para eso. Al rato tiene una sociedad, hay resultados para eso. Que si las indemnizaciones de las acciones, que si cómo evito que siga la trascendencia de mi empresa, la trascendencia personal. Esos temas son los que Que ahí en ese tema yo Ajá. quiero, ya lo dijo, ya lo sacó, para que saque ese tema. ¿Cuál? El tema de la parte cuando estás formando tu empresa, tras bambalinas, digo yo, me estaba platicando Ajá. que hay una estrategia muy padre que le llama el hombre, ¿cómo dijo? hombre clave. El hombre clave, güey, o Ok. la persona clave en este caso, ¿no? La persona clave, podrían darnos un poquito este ejemplo, fíjate, es una estrategia, pues es jurídico. Clave. Es jurídico y patrimonial, güey. Ok, Clave para la subsistencia de tu proyecto empresarial, güey. ¿Podría decirnos ahí que me platicó? Tiene varios Aristas. objetivos, sí. Este de antemano va ligado a ciertos artículos fiscales de la ley de ISR que permiten hacer deducibles aportaciones. De tal forma que es como hacer un ahorro para la propia empresa a través de una persona clave. Que si bien es que si esa persona clave llegase a faltar, la empresa tenga la liquidez suficiente para encontrar un sustituto, por ejemplo, ¿sí? O capacitar a alguien que va a sustituir a esta tomar persona lugar. también, tomar ese puesto, o bien que si se llega al plazo establecido de acuerdo al proyecto, ese dinero caiga a las arcas de la empresa. De la empresa. Eso permite tener liquidez, como muchas otras estrategias, ¿no? ¿Sí? Estos sí ya son temas un poco más feos, pero a grandes rasgos es esa parte. Pero está bien porque yo acá en mi mente, usted me va a corregir porque yo digo muchas ¿Qué pendejadas. estabas pensando? Ah, Por lo eso sí, general. eso sí. Eso Sí, 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 estamos de acuerdo. Yo estoy Estamos de acuerdo. certificado, Sí, sí, sí. yo estoy certificado y Eso licenciado sí. en el tipo de... No, amigo, no te vamos No, a decir que no. Un ejemplo por aquellas personas que están iniciando sus proyectos o ya tienen alguno y tienen una persona clave en este sentido, fíjate,
es como un andamiaje que haces. Cuando esta persona clave falta, hay veces, por ejemplo, si es un socio, hay veces que lo que ocasiona es, pues, ¿qué va a pasar con la parte social que tenía este socio? ¿De acuerdo? Claro. Y entonces te vas a meter en un tema legal. Que si los herederos, que si no hiciste un convenio de accionistas, que si bla, bla, bla. Y entonces acá tú en tu empresa dices, es que esto, cuando falte, vamos a disponer de recursos para que la empresa no se Sí, desfalque. sí. Y entonces esto es lo que va a pagar. O pierde estabilidad. Y entonces la empresa va a seguir, digo, con la falta del recurso humano que ya perdió, pero justamente tienes un antecedente, más de una prevención. Sí, claro. Pues y la empresa no funciona. Y entonces ahí puede pasar que incluso a los herederos o a los que sustituyan a esta persona, les dices, aquí está todo el haber social que había aquí y pues lo retomamos nosotros. Fíjate, son cosas que a mí yo desconocía que había en esta parte de la asesoría patrimonial empresarial. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Sí. Bien, sí. La comisión, ahí está, ya me la gané. Bueno, el primer punto que sí quiero irme un poquito atrás de lo que hablaban, igual que como un abogado, igual que como un doctor, hay cédula. Entonces primero empieza pues, a ver que esa persona asesora realmente sea profesional. Ok. Sí, porque... pues bueno, no te vas a ir a operar con alguien que no tiene licencia, ¿verdad? Viera dónde va este. No, no pide, pero ni... Bueno, sí. después le platico. Y lo otro son lo que les comentaba, esto es un metaverso. Okay. Porque va a varios caminos y estos son los instrumentos, efectivamente. Se da mucho, o se ha dado mucho, que hay una sociedad, ustedes dos ahorita son socios, se llevan a todo dar, la empresa va a todo dar. Pues mire, ¿sí? ¿Sí no nos toque ese Mira, tema, no nos toque ese tema ahorita. Y pues bueno, llegan a formar núcleos familiares. Y esto conlleva que legalmente, y ustedes me van a dejar mentir, llega un momento en el que el día de mañana que uno de los dos falte, pues por derecho las familias van a reclamar lo correspondiente. Y está establecido. Yo lo que les digo, bueno, si en ese momento que pase, tal vez la empresa le vaya muy bien o no le va tan bien, ¿tendrá el recurso para indemnizar a la familia o tendrá la necesidad de tener que dejar entrar al negocio a alguna de esas partes? Que muchas de las veces... O sacar la participación, ¿no? Porque puede ser que sacarla, perdón que lo interrumpa, señor Oscar, sí impacte en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Claro. Porque no, o sea, es que yo lo estoy escuchando y estoy pensando en el pleito sucesorio. Tenemos la mente deforme. Que no va a durar una semana, o sea, tu empresa va a tener ahí un socio vacante, un lugar vacante, un par de meses. Y a lo mejor para cierta empresa se vuelve... muy trascendente, vital, muy trascendente. El cambio, ¿no? El movimiento. Perdón, es que yo estaba pensando ahí lo acabas de dar en 2 puntos. Lo que hablamos primero de nombre clave, tendría la liquidez para ver quién sustituye. Sí, claro. Segundo punto, tendría la liquidez para indemnizar y evitar lo que yo les decía al inicio, el impacto jurídico. Sí, claro. ¿Sí? Y seguir con la trascendencia sin afectar la propia liquidez de la empresa. Que ahí sería muy importante, paréntesis enorme, que también en algún momento lo hablaremos en otro episodio sobre justamente el acuerdo de accionistas y lo que se puede evitar con esto. Sí, porque tengo muchos temas ahí por decir. Sí, la verdad. Sí, porque lo pactan cosas raras. Cosas raras. Pero bueno, acá estas cosas sí pueden estar ahí y si no están, porque esa es la parte clave, y si no están, son una respuesta a esto que no estaba previsto. Por ejemplo, y me voy a adelantar, señor Oscar, mucha gente aún me pregunta y me dice, oye, fíjate que se murió un señor, tenía tantas casas y tenía un seguro. Okay. ¿Lo heredamos? No, espérame, el beneficiario en el seguro ni siquiera entra al tema de una sucesión, de un intestado. Sí, no, de un testamentario. Exactamente, entonces hay mucha gente que desconoce eso y entonces los que tienen patrimonio o los que quieran dejar algo en específico podrían ya establecer y evitar el problema de decir, esto si a mí me llega a pasar algo, va a caer la suma. Sí, ya suma, designaste a tu beneficiario. Y esa parte lo único que tiene que hacer es acta de defunción, voy con la institución, se murió, soy yo, dénmelo, no pido permisos, no lo abro ante un juez, no pasa nada. Fíjate hasta dónde la asesoría patrimonial puede llegar a evitar que temas legales. Sí, totalmente de acuerdo.
Que yo tengo un comentario ahí, luego me parece muy peligroso, pero ya ese es otro tema, no de seguro, no de este tema, sino ya de un tema sucesorio, porque cuando se vuelve el único patrimonio que tiene Ya. el decuyus, El muerto, el muerto, el desvivido, sí, ya iba a cajetear. Cuando se vuelve el único patrimonio, es peligroso entregárselo sin antes saber si hay Acreedores acreedores. alimentarios. Sí, pues del que tú quieras, Alejandro. Porque tú como empresa ya le diste el recurso y trae 3 acreedores, 1 alimentario y 2 préstamos pendientes, y era el único patrimonio. Pero bueno, ese ya es tema de otro episodio. Exactamente. Pero sí, como Pero dices, te ahorras la monserga de ir a un juicio sucesorio. Exacto. Tocaron también otro tema. A veces cuando dejan herencias, se olvidan de la parte de que el heredero va a tener posesión del bien. Sin embargo, tiene que ser un traslado de dominio, ¿verdad? Sí, claro. También. Y tiene un costo. Sí. Bueno, pues este tipo de planeación también sirve para tener la liquidez en Está ese así. momento para hacer ese traslado Acaba de de dominio. dar en el Ya punto lo de entendí, muchos sí, asuntos, sí, porque nosotros llevamos los juicios sucesorios, se van al notario, oiga, ¿y por qué tiene 10 años y no salió la escritura? Sí. Oh, bueno, 10 años lo dije de manera muy... Sí, sí, sí. Tiene mucho tiempo y no salió la escritura, pues porque no teníamos recursos para la escrituración. Sí. Tú lo puedes Sí, sí, prever sí. con Con una un- estrategia de este tipo. Sí, y aquí, o sea, aquí en Guanajuato tenemos la ventaja que al menos en temas de herencia, bueno, a nivel federal pues no se paga impuestos sobre No. la renta. Hasta ahorita, porque ya se subió como ya hubo, primer tema exactamente. en la corte esta situación, ¿verdad? Ya luego hablaremos No pasó, de ello. pero ya hubo una persona Ya que una ahí persona, no quiso vamos a meter que decir se quién, le... pero la Todo- vida todos la yo ha creo que todos tratado lo mal, vieron, todo- yo creo que entonces todos es lo así. Hasta ahorita, digo, está esta bondad, pero hay otros estados donde el municipio graba fuerte, o sea, el municipio cobra un impuesto ¿Y fuerte. qué impuesto cobra? Es un impuesto que aquí en Guanajuato, en León en específico, es ¿Se el le llama? impuesto por adquisición de bienes. Antes le llamábamos traslado de Traslado de dominio, sí, que era para que el predial pasara a ser parte de, o sea, cambiara de nombre, vamos, pocas palabras. Y en otros municipios de otros estados se cobra este impuesto, pero de una manera más fuerte, o sea, con un porcentaje mayor. Y están paradas muchas sucesiones porque, oye, ya me hicieron el cálculo y tengo que pagar 1,000,000 de impuesto municipal. Ay, canijo, pues tengo que pagarlo. Pues al final, este tipo de planeaciones me van a ayudar incluso para esa situación y para pagar los honorarios del abogado. Porque pues obviamente si yo contrato al licenciado Rivera, Véanme. ya no quiero ni saber cuánto Mire, me va a cobrar Ni traje por me un, alcanzó y... por un juicio sucesorio. No, pues Y entonces, pues de ahí también puede salir para pagarte, amigo. también. Eso sí, Sí, entonces sí. sí, muchas asesorías. Contraten, por favor. Sí, volvemos a lo mismo, es un metaverso, esto trae varias soluciones de vida y vuelvo a lo mismo, ¿sí? No hay como sentarte con el asesor, como les Sí, vuelvo a repetir, al con el médico, padre. No sobre, todo no más. sobre, güey. Aunque Con el asesor, asesor, tú con tienes el cosas asesor, bien con el raras. asesor. Sí, para hablar esos miedos que quieres resolver, ¿no? Esas situaciones que pudieran pasar, cómo mitigarlas. Esto es tan completo que han escuchado hablar de fideicomisos. Sí. Sí, Bueno, claro. Si Ya- yo les ya no comentara queremos que los escuchar hablar seguros de pueden retroalimentar, más bien no, pueden alimentar con liquidez a los fideicomisos. Ok. Sí, se los dejo ahí porque son temas que se tratan mucho a nivel empresarial, que son los que más desarrollo, ¿no? Que es una de las cosas que me gustan. Una preguntilla por ahí que yo creo que nos pueden hacer. Mucha gente me dice, oye, pues ¿qué pasa si el seguro como tal, la empresa aseguradora, no me atiende? ¿Con quién me quejo? O sea, voy con la policía ¿Con quién me municipal, voy quejo? con el MP, Con el juez, con con el Centro ¿con quién? Estatal de Justicia. Exacto, de inicio las personas, ¿cuál es el ente, digamos, o El organismo. el organismo público. juez, digamos, de inicio o no sancionado? No. El organismo con el cual puedo ir a chismear Dependencia. que algo me está pasando con un seguro. En primera instancia está la Conducef, Ok. ¿sí? Pero yo los invito, dentro de su póliza siempre, si es un plan de seguros, siempre chequen que hay un 01800. Y ese 01800 tiene una promotoría. Entonces, Ok.
tienes la atención del 01800 que te va, tal vez, te puede atender sin problema, pero te puede direccionar con una promotoría. Esa promotoría, como todos, están muy al pendiente, por unos pagan, otros dicen. Ajá. Entonces te pueden asignar un asesor que te dé seguimiento. ¿sí? Ok. O sea, nunca estás solo. Aquí es a donde yo también les comento. Una cosa es que yo vea con ustedes un proyecto de vida y otra cosa es que tengamos que tener comunicación con las personas que van a ser beneficiadas en este plan. ¿Por qué? Porque tú me entendiste, tú estás y todo está bien, pero el día que faltas ellos no saben qué hacer. Claro. Sí, claro. Es importante que tengan esa comunicación para que si no eres tú como titular, sean ellos los que se acerquen al asesor, a la aseguradora o a la institución correspondiente. Entonces, siempre hay líneas a donde Sí, no están solos. Y lo hablo en general, lo hablo en general. Ahora Sí, fíjate, sí, sí. Javier, voy a la Conducef, meto mi queja, nos citan, Conciliamos, no conciliamos, no conciliamos y la Conducef dice, pues no conciliar, a lo mucho te puedo dar tu informe donde yo considero que sí le está regando la institución, Ok. y ahí luego, ¿qué hago? ¿Qué Pues me ahí recomiendas? lamentablemente si sigue o persiste el incumplimiento que tú consideras por parte de la aseguradora, pues hay que ir ante un juez. Un juez, ya Nos no nos guste queda o de no, otra. hay que ir a un juez. Por el tipo de acto jurídico va a ser un juez de naturaleza mercantil. Amigo. Y si estás pidiendo dinero, lo más seguro es que sea un juez de oralidad mercantil. Así es, entonces fíjense los pasos para los que nos escuchan y nos ven. Vas primero, bueno, tienes el 01800 donde te pueden ayudar. Ya no es obligatorio ir. No es obligatorio. Pero sería Exacto. importante porque puede ser que ahí destrabes, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, o sea, si ahí lo destrabas, pues ¿para qué te lleva un juicio de un año, un año y medio? Sí, sí, ahí puedes destrabar Sí, todo. claro, la perspectiva es desde el cliente en este Desde sentido. el abogado. Pues si fuera el abogado, pues es de banda desde ahorita, ¿no? Pero evítate el problema, gastos incluso. Sí, sí, Vas sí. a la Conducef, es gratuito. Es gratuito, no o sea, te no cobran. te van a cobrar nada en ese sentido. Y entonces, pues ya si lo escalaste y no, pues habrá Vas que a irse. tener que ir Solamente ante que un juzgado de tener un oralidad. poco de cuidado, porque hasta donde yo tengo entendido, estas dos cosas previas no detienen Tiempos. el tiempo que tú tienes para O sea, ¿dónde reclamar. vas? Es decir, si la ley por alguna cuestión dice tienes una responsabilidad que demandar en, no sé, 3 años, y tú estás acá queriendo conciliar y bla, bla, Sí. no va a detener el lapso de Que 3 la años. ventaja para temas de seguro es que este derecho que tienes para exigirle a las aseguradoras es de años, ¿no? O sea, no son muchos, depende mucho del tipo, pero digo, no son meses. No, son exactamente. meses. Sí, exactamente. que Pero eso todos hay que mantenerlo. y creo que una de las cuestiones, digo, el señor Oscar no nos dejará mentir, Alejandro, es que si tienes un seguro contratado, voy a poner un ejemplo, un seguro de daños, ¿no? Es importante que hagas del conocimiento de la aseguradora el siniestro que ha ocurrido, ¿sí? De la manera más pronta posible, porque desde Sí. ahí empieza el tema. Cuando esto escala a una situación ya jurídica, Estamos ante pues un es juez. el tema de, oye, pues es que nunca me lo hiciste saber. Y las como condiciones decían. Ajá, exacto, y iba para allá. El señor Oscar nos acaba de mencionar, el contrato tiene perfectamente establecido y al reverso de tu póliza seguramente también las condiciones en las cuales tú contrataste este seguro y las indicaciones de la aseguradora para poder hacer efectiva esa situación. Porque yo hace un par de días estaba checando uno, me pide una persona, oye, chécalo, y le digo, sí, nada más hay un tema. Tenías que avisar casi a la brevedad y ya pasaron 2 años. Exactamente. Entonces, pues ya no hay manera, ¿no? O sea, es complicado luego ayudarles Sí. justo por esta situación, ¿no? Así es. ¿Cómo se entregan actualmente las condiciones generales de la póliza? Pero te voy a decir por qué pregunto. Sí. Porque en mis tiempos mozos, y ahí voy a... Hay que hacer Dar un un sesgo corte, de mi del edad, 2000 ¿no? para adelante, del 2000 para Exactamente. atrás. Todavía eran en piedra, güey. Cuando ibas, te entregaban tu póliza y las condiciones eran la libretita, güey. Eran la Ok. libretita o el librito y te hacían firmar la recepción del librito, Ay, güey. no, eso no me Que pasa eso ni- a mí me hizo muchos años, güey. Bueno, no muchos años, mucho tiempo, ganar juicios en contra de las aseguradoras, porque las aseguradoras no tenían
manera de comprobar que me habían dado a mí las condiciones generales de la póliza. Entonces yo le decía, pues es que voy, ejerzo mi derecho y me dices que eran 10 días para reclamar. Sí, pero pues ¿dónde nomás me acredítame notificaste? dónde me dijiste que... Y entonces ahí, bárbaro. decimos, y entonces ahí han ido evolucionando ya al punto en que yo lo que he visto Librito. actualmente, no sé si sea lo... Sí, neta, No. me estoy sintiendo agraviado. Sí, es que estoy tratando de imaginarme ese librito. No, va, será el libro de las cosas, güey. Y total que hoy en día yo he visto que cuando te contratas, viene la parte de abajo donde te dice, estarán a disposición en www. No sé qué, y entonces ya afirmas que tú puedes consultar tu librito de manera, Sería bueno incluso preguntarle al señor Oscar, porque ahorita creo que lo acaba de comentar, hay cláusulas irrenunciables que no se van a poder ni siquiera modificar. La mayoría de los contratos de seguros son contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Rápido, porque... Sí, claro, un contrato, no pues bueno, la teoría indica que ni siquiera es un contrato, ¿verdad? Porque pues yo nada más expresé mi voluntad. Pero bueno, son esos contratos, Alejandro, que generalmente celebramos con ciertas empresas que no nos permiten de ninguna manera negociar las cláusulas. No puedes meter mano. Es bien sencillo. ¿Quieres firmarlo? Fírmalo. Oye, pero ¿qué te parece si negociamos el interés banco? No. Se firma así, se acabó. ¿Estás de acuerdo? Pues no me queda de otro. Solamente hay que aclarar que no cualquiera puede hacer un contrato de adhesión. O más bien, no cualquier contrato se puede entender como adhesión. Tienes que irte ante las instancias pertinentes para que tengan una validez y que sean certificados estos contratos para que la autoridad revise que no te estás pasando de rosca con el contrato de adhesión que estás poniendo. Sí, no, pudiéramos hablar mucho de los contratos de adhesión, pero Perdón, bueno, el señor Oscar no nos dejará mentir. La mayoría son de este tipo, ¿no? Sí, y aquí es muy importante que como cliente no solo pidas la póliza, pidas las condiciones. ¿Sí? Uh-huh. Y que de preferencia le pidas la explicación nuevamente de todas esas condiciones que te prometió que iban a resolver. Porque una cosa es que yo llegue, te explique y todo, y al resulta que la póliza salió con otras condiciones que no eran. Afortunadamente cada vez las aseguradoras van mejorando en este sentido al punto de que están desapareciendo las letras chiquitas y ahora las están poniendo en letras negritas, que es una gran ventaja. ¿Sí? Entonces, importante esto. Hay ciertas cláusulas de reclamo, sí. Como yo estoy en la parte de patrimonio empresarial, les puedo decir que hay una cláusula que dice que tienes hasta 5 años para reclamar un siniestro. Uh-huh. Por eso es muy importante que tengas a tu alrededor quienes sepan que hay este tipo de instrumentos, ¿no? Claro. Y que aún así, porque, oye, pero pasaron 5 y yo no sabía y me la encontré en el baúl y ya pasaron 6 años. Ah, bueno, hay maneras de demostrar que a partir de ahí te enteraste y corren otros 5 años. Entonces, a este tipo de asesorías, yo siempre les digo, apunten todo, lo menos que crean que es importante, pregúntenlo. Ahorita el señor Oscar me acaba de recordar otra situación de la ley que tiene que ver con las letras pequeñas. La ley de seguros y fianzas establece, es dato jurídico, la interpretación que la jueza o el juez le tiene que dar a las letras pequeñitas. Incluso habla acerca de los formatos accesibles para que permita que la gente que contrata este tipo de seguros se dé cuenta de los alcances. Y mira lo que nos acaba de decir el señor Oscar. Ahora ha cambiado, ahora te lo pongo en negritas para que te dé interés leerlo, ¿no? Porque si tú en tus demandas yo veo que llenas muchos párrafos de letras negritas y supongo que es porque se me acabó la tinta de color. Que los jueces y las juezas vean, enfaticen esa parte, ¿no? Con esa idea. Entonces, esto me parece incluso importante también rescatar. Perdón, lo tenía ahí. No, está bien. Yo para ir, tenemos que ir cerrando. No me digas eso. Sí, pues Noemí, acuérdate que Noemí tengo varias preguntas, Noemí pero bueno. cobra por minuto, güey. Ya después tendré que... Este podcast ha tenido tanto éxito, güey, que Noemí ya se nos... Como abogado en Estados Unidos, por minuto. Por minuto y en dólar, güey. Y en dólar. ¿No? Yo lo que les iba a comentar es, como reflexión en esta parte es, las condiciones no son lo mismo que la póliza. Claro. La gente a veces no lo distingue. Pero sí es bueno leerlo, porque tenemos la mente deforme nosotros los abogados, ¿no? Los abogados, deforme jurídicamente. ¿Por qué? Porque si tú lees las condiciones de la póliza, allí vienen los requisitos que tienes que llenar cuando quieres reclamar algo, güey.
¿Sí entiendes? Ok, o sea, te dice, ok. a ver, si tú quieres Sí, declarar sí, algo, sí. tienes que juntar estas tres cosas. Ta. Pero ha pasado en muchos bancos, aseguradoras, etcétera, cuando tú quieres ejercer este derecho, de repente te llegan con otra lista, güey. Ah, ¿quieres reclamar tu seguro? Mira, tráeme estos elementos Es un en esta pergamino. lista. Exacto. Son Y es los un votos. pergamino que no logra. Y entonces te dicen, no, pues no llenas estos requisitos. No, Te- los requisitos que valen son los que estaban previstos en las condiciones, güey. No en el escritorio ahí cuando tú quieres hacer la reclamación. Claro, estoy porque de lo acuerdo. que rige es la libretita de las condiciones generales de la Librito, póliza. librito. De las que Libre. contrataste. De las que contrataste. Por eso es importante Claro, siempre sí. conservarlas. De las que contrataste. Sí. Digo, ahorita afortunadamente las puedes tener tanto impresas como digitales. Y es digitales. importante guardarlas. Sí, siempre. Porque son bajo las condiciones que tú contrataste. Contrataste. Ok, Exactamente. bien. Bien bajado, porque luego hay veces que tienen el mamotreto para como general de todos los seguros y no está bajado al seguro específico. Sí, que claro, contrataste, sí, ¿no? Hay que totalmente tener de mucho acuerdo. cuidado. Tenemos que cerrar algo más para concluir algún otro tema por ahí que me haya faltado. No, todo bien. Sí, Digo, es señor que Oscar. podemos ahondar, Está muy y abonar bueno. en Y abonar, pues, y te abonar. demasiado Te la pasas abonándola, ya viste, güey, ¿no? en muchas cosas, pero la realidad se nos acaba el tiempo. Se nos amigo. Sí, acaba. es demasiada Tiempo es información. efímero, güey. Es efímero. Señor Oscar, ¿algo Bueno, más antes de en pasar a mi las caso, yo conclusiones? los invito a que me contacten por WhatsApp o en teléfono 477-172-0479, porque puedo poner publicación en estados, en Facebook, pero estos son temas tan minuciosos, tan finos. delicados, que yo les agradezco el que me hayan invitado a dar un poquito de lo mucho que se puede hacer, porque de aquí derivan más cosas. Claro. Contáctenme, lo platicamos, lo llevamos al escenario, a decirles cómo se pudiera sí? Si es resolver viable, ese si tema. no es viable. Si no es viable. Al final esto es la asesoría, vuelvo a repetir, yo trato de ser un consejero de confianza. Ahí está. Entonces, por favor, contáctenos. Vamos a empezar. Terminamos, señor Oscar, con conclusiones. Nos aventamos dos cada quien, una y uno. Yo siempre elijo que empiece Javier, para fines de darme tiempo de pensar. Javier. Yo ya tengo tu una. conclusión. Fíjate bien. Aviéntatela. En tu círculo cercano siempre tienes Es que me iba a tener alburear. un sacerdote, Nadie me toca mi círculo. un doctor, Sí. un abogado Sí. y un asesor patrimonial. Ahí Un está. contador no. Y te acabas de echar encima. Güey, nos van a funar, güey. No, sí, no, Nos van a también un funar. contador, y un contador ahí también. Sí. Saludos No, a mi contador. Por favor. Sí. Bueno, mi primer reflexión es, Javier, que si tú, por ejemplo, ¿Cuál, amigo? Te escucho. tienes muchos ingresos y estás pagando muchos impuestos. Ay, ese es Y un tú buen tema. te dan el consejo de, ya sabes, aviéntate una... No, güey, no tienes por qué hacer cosas ilícitas. Ya. Entonces, lo que puedes hacer es buscar un producto Que te permita. que te permita, uno, asegurarte, darte más patrimonio, porque además los que tienen ahorro, pues incrementa tu patrimonio, pero además, deducir justamente estas aportaciones primarias, ordinarias, no sé cómo se les llama, que hagas, para que te ayude un poquito hasta a pagar menos impuestos. Entonces, en la conclusión yo te diría, Pues no pagar, no Sí. pagar, sino encontrar otras formas, ¿no? sí, Reducir exacto. tu- Bueno, Sí, reducir la carga. La carga digamos. fiscal. Sí, entonces en esta conclusión pequeñita te diría, güey, si pagas muchos impuestos, pues métete de deducible, güey, un seguro. Ok. Ay, Me perdón toca el una francés reflexión. de esta. Pues yo les frase vuelvo a que repetir, dije. o sea, realmente les invito a que me contacten y arreglar todo esto, mitigar todo esto, la cuestión de deducibilidad, de herencia, de planeación patrimonial, de accionaria, heredable, es un sinfín, les vuelvo a repetir, es un metaverso. Yo los invito a que me contacten, ahora sí que me cuenten esos miedos que tienen, esos posibles escenarios que ven en vida y después de que no estemos. No, pero Claro. no los voy a ver después. Pero hay una Prevenlos. prevenirlos. hay una Se le va a jalar las patas al señor Oscar. hay una trascendencia Sí. Claro. y esa palabra es muy extensa. Entonces yo los invito porque podamos estar aquí Sí, 8 o 10 un rato. horas No, sí, no. y bueno, no los invito más que eso. Es importante que siempre hagamos o que me ayuden, yo les agradezco, a hacer más cultura de una planeación patrimonial. Sí, hombre. Es que es eso, ¿no? Nos mejora todo. Sí, Segunda. totalmente. Mira, la segunda es muy sencilla. A ver.
La No sé por generación que nacimos de los 2000 Sí. para adelante, Sí, gracias por incluirme. hay que comenzar desde ahorita, jóvenes, como dijo el señor Oscar, Como dije, pues, como usted ya se lo trajo. a preocuparnos por nuestra jubilación. Ocuparnos de nuestra jubilación. Sí, Sí, entonces llámenle al señor Oscar Llame Trejo ya. para una mejor asesoría. Sí, bueno, mi segunda conclusión será, pues decirles lo que dije hace ratito, que para mí es muy importante, ¿Qué de todo? lo de las condiciones generales de la póliza. El librito. Nadie le pone atención al librito de las No condiciones existe generales. eso. Sí existe, te voy a traer uno, cabrón, todavía tengo uno por ahí. No existe. Es lo mismo que ves en digital, Ok, nomás ok. que era impreso, güey, te lo entregaban. ¿A No vas máquina enojar. o qué? ¿Cómo se ¿Sí? está escrito? No, ¿qué te No. pasa, güey? No, todavía era en Olivetti, así, máquina Olivetti. No, lean las condiciones por dos motivos. Esas regulan Claro, estos es recursos, importantísimo. pero además también dicen lo que tienes que acreditar en caso de que necesites ejecutarlo y no ningún otro elemento que vengan después y te digan en alguna oficina tenías Del que traer. consejo de tu coach. no. Exacto, no, nada de eso. Noemí, no sé si tú tengas, no, Noemí, tú tienes la del Insabi, ¿no? A los del Insabi también les, pues sí, también, ¿no? ¿O qué? La del ¿No? Insabi también. Los del Insabi también pueden, sacarlos seguro, nomás. Todos. Quizás ahí la prima será más alta, en algunos casos, ¿no? Tu prima a lo mejor ya es alta, ¿no? Dijo que a los 65, tú ahórrale, te queda un año. En un añito, métele lana ahora que te retires. No, pero la verdad yo también los invito a los del INAPAM. Porque como que Insabi, güey. 2000 lo mismo. No. ¿quién sabe qué Era el significa? INAPAM, tú sí entendiste, nadie decidió. Córtale ahí. Ok. El Insabi es un seguro, ¿no? Ya sé, bueno, ya. Bueno. Ya me aclaró lo que quería decir. No, que siempre prevengan. Yo tengo seguro de gastos médicos. Hace poquito me quitaron el apéndice y qué bueno que tenía seguro de gastos Seguro. médicos porque el chistecito de mi apéndice que Sí. decidió inflamarse salió en 200,000 pesos. Yo solo pagué 25. Entonces siempre... Así hasta a gusto dan que lo operen a uno, ¿no? No, y en el Pero Cristo pregúntale cómo Mujer, tiene bien a gusto. la tarjeta de De Electra Costco. hasta el tope. El banco del Bajío ya sobregiré mi tarjeta. No, pero siempre prevenir es mejor. Porque la vida puede cambiar en un segundo. Y De imagínate, acuerdo. yo hubiera tenido que empeñar las cámaras y cómo seguíamos grabando. Eso es muy importante. Sí. Hay que asegurar Sí, las sí, sí. cámaras. Sí, hay que asegurar las cámaras. Bueno, señor Oscar, ¿alguna otra cosa que quiere decir? Siempre hay que tener en esta vida cubierta la parte de salud, la invalidez y la ausencia. La ausencia La sobre todo. ausencia. Carga tú hasta con tu ausencia, güey. No se la dejes a alguien más. ¿Por qué vas a dejar aquí? Pero ese ya es Puros un tip, problemas es que un vas a tip dejar. amoroso. Económico, o un tip económico. Porque hasta te vi como... Si con- te vas, no dejes problemas. Ok, ok. Deja todo reguladito y nada de que Porque eso te se sale. arregle. No, tú deja todo listo para que la gente siga viviendo. ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? No. No, güey, pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Bueno, ya está. Muchas gracias, señor Oscar. Un gusto. Esta es su casa. Cuando Gracias. quiera. Cuando guste, aquí estamos. Venir a regalarnos un seguro. segurito por ahí, no estaría nada mal. Más de acuerdo. Cuente con nosotros y lo estaremos molestando para subsecuentes Con todo porque estos temas jurídicamente se están moviendo y no siento que sean para bien en cuestión de la regulación de lo que habíamos Sí, comentado, ¿no? también De los por ahí legados, tema esas cosas, fiscal y... hay cosillas por ahí que se van a endurecer y pues bueno, Esperemos que nos vemos, adiós. Gracias.